compañeros, buenos días, buenas tardes para los que ya están en otro horario, buenas noches para España si alguno de los compañeros de España nos acompaña el día de hoy. Soy Adriana, codependiente en recuperación, y vamos a hablar sobre este fragmento de la película Cosas Imposibles. Para los que quieran buscar la película se llama Cosas Imposibles y es una parte de varios fragmentos donde vemos que una persona, una señora, es viuda, se le murió su esposo y sin embargo su esposo sigue en su mente. Ella sigue con los maltratos de su esposo, los vive, ella no los recuerda, ella los está viviendo en este momento. Entonces vamos a empezar con Frank, la persona del timer, por favor, iniciamos los 4 minutos para darle la palabra a no sé si ya lo puso. Sí, ahí está. Hola, buenas tardes acá en Chile. Mi nombre es Francisca y no había visto el cortometraje, lo vi ahora y cuando vi que el tipo no estaba en el supermercado, cuando muestra la cámara, ¿no es cierto? Me acordé de algo que mi madrina me decía y que aún a veces me dice, y es que cuando yo estaba evaluando hace un poco más de hace como 5 años, si me separaba o no de mi marido, ella me decía, te separes o no te separes, vive tu vida, haz tu vida, trata de ser neutra con todo lo que él hace, porque siempre yo busqué, aún lo hago, pero prefiero decirlo en pasado porque lo hago menos, como justificar en otro mi, mi sufrimiento. Y cuando ya me empecé a obsesionar con que me quería separar, empecé como a fantasear que cuando me separara iba a pasar tantas cosas en mi vida y yo iba a ser de tal manera, y iba a sentir tal cosa. Entonces yo no podía vivir con él. Y una vez que me separo, ahí empieza de verdad mi recuperación, ahí empiezo a ver el tamaño de mi codependencia y también sufro. Entonces mi madrina me decía, y sufría muchas veces en relación a él y me decía, no puedes vivir con él y no puedes vivir sin él. Y es súper compleja la codependencia, no sé si para todo el mundo, pero para mí ha sido difícil recuperarme. Noto avances en algunas áreas, pero con él ha sido muy difícil. Y durante todos estos años de separación, em, donde yo pensé que había trabajado tan bien mi codependencia, fui viendo que poco a poco pude como enfrentarme a mi enfermedad. Hace 3 meses él me dijo que quería volver a estar conmigo, después de que durante la separación yo le pregunté algunas veces si él quería retomar, al principio sobre todo, y él me dijo que no. Y entonces yo trabajé en mi recuperación, en no fantasear, me di cuenta cuánto fantaseaba, cómo me fugaba de la realidad. Bueno, y él hace un par de meses me dijo que quería volver. Y él ha cambiado un poco, yo he cambiado un poco, y ahora no es que esté evaluando, yo creo que la decisión de volver con él ya la tomé. Él vive en otra ciudad, entonces a fin de año yo tendría que irme para allá con mis niños. Aún no hablamos con nuestros hijos. Pero ¿en qué pienso, qué me hace pensar la película? En que yo tengo que vivir mi vida con él, sin él, viviendo en esa ciudad, viviendo acá. Y mi madrina eso me dice, crece, madura, ¿en qué sentido? Ve la realidad, ve cómo es él. No, no pretendas que este cambio ahora va a traer todo en tu vida. Y hay una parte de mí que duda, ¿tengo que irme o no? Si él no es perfecto, si él no ha entrado a un programa de recuperación y es adicto. eh, y quiero que otra persona me dé la respuesta y eso no está. Entonces, yo lo que sí puedo trabajar ahora
día a día es en mi recuperación, en esas voces, ¿no es cierto?, que me llevan a querer como endiosarlo a él, que es un poco lo que la película pasa, aunque sea algo malo. Gracias. Gracias, Fran. Vamos entonces a darle la palabra a Carly. Ya cuando yo vea el timer listo, le doy la palabra. Carly, Bueno, ¿sí me escuchan? ¿sí? Ok. Buenos días a todos. Soy Carla, sanando mis conductas codependientes. Yo con este cortometraje que vimos, la verdad, sí me siento muy, muy identificada. Yo tengo 2 años viviendo aquí en California. Anteriormente estábamos viviendo en México, mi hija y yo. Y pues durante todo este tiempo, primer año fue una como acoplarme a la cultura, el cambio y todo. No estaba yo trabajando, estaba cuidando de mi hija es autista, ahorita tiene 7 años. Y pues nos venimos para una mejora. Mi esposo es ciudadano americano, yo pues soy inmigrante, pero aún no he arreglado mi situación migratoria. Yo al inicio cuando llegué aquí me pasé algo muy parecido al corto. Este, Mi pareja pues, recuerdo cuando íbamos a Costco a hacer compras, él intentaba pues controlar la forma en la que yo caminaba. Por ejemplo, a mí me gustaba poner, yo iba a un costado y me gustaba ponerme de repente las manos en los bolsillos y me decía, no, sácatelas, ponlas así. Entonces como que de repente pues yo lo hacía, pues yo decía, no sé por qué me lo dijo. A veces si yo iba un poquito más adelantito, no, vente aquí a un lado. Yo nunca he sido una persona sumisa, nunca me he considerado, de hecho lo odio, pero no sé por qué, pues, o sea, está raro, pero lo hago. También recuerdo mucho que al principio, pues, nuestra situación económica era mala. Él venía como de una bancarrota, había tenido un negocio y ya no lo tenía. Entonces, pues, yo era muy tolerante a muchas cosas que no se podían, comprar, ¿verdad? Pero recuerdo que él una de las cosas que, por ejemplo, como que yo no, o sea, yo ya tenía que un año, yo no tenía cosas para mí, con las mismas cosas que me había venido de México, yo las seguía teniendo. Yo siempre he priorizado a mi hija, yo era una buena codependiente y hasta hace poco me di cuenta que yo estaba poniendo mi dependencia en mi hija, porque me necesita, porque lo que sea, pero yo me he dado cuenta que yo no compraba nada para mí, nada, o sea, nada. Y recuerdo que cuando de repente yo quería algo, él me decía como, no, es que no tenemos dinero, o le compras a la niña o a ti, entonces yo, pues a la niña. Pero entonces, ya después me pasaba que ya cuando yo empecé a trabajar, obviamente fue un problema, él no quería que trabajara, estuvimos a punto de separarnos, de hecho nos separamos porque se volvió un poco violento, verbalmente, yo me fui a un shelter, fue cuando me doy cuenta, para eso yo ya me había intentado ir 2 veces porque yo no me sentía bien, o sea, yo no vivía una violencia física, pero yo no me sentía bien, mi cuerpo me decía, no estás con la persona. Entonces, me voy al shelter, allá tomo la decisión de trabajar, empiezo a trabajar, pero ahora cuando trabajo y ya tengo mi dinero, me daba cuenta que yo no podía comprar las cosas para mí, o sea, yo veía cosas solamente para mi niña y cuando yo las pensaba yo decía, no, es que no tengo dinero y a mí se me hace igual como ese corto porque yo la traía en la mente. Me sentía no merecedora de comprar. Ahora ya me estoy comprando, me estoy dando mis gustos. He trabajado en terapia, estoy aquí en Coda y me siento ya más con ese poder en mí. La otra cosa, una de las cosas que se me hacen impactantes, de repente que él a mí me decía mucho como me quería educar aquí cómo es la cultura americana y de repente me recalcaba mucho como uno siendo de México o de los países latinoamericanos tenemos una cultura que a veces es muy alborotadora, o sea, hablamos demasiado, gritamos y no tenemos ese respeto por la persona. Aquí el americano es más darte tu espacio, aquí las personas mexicanas o latinoamericanos gritamos mucho y era lo que me decía, sabes que no te comportes de esta manera, no hables fuerte, entonces de repente hasta más para atrás, entonces yo decía, bueno, está bien, él me quiere, o sea, yo lo justificaba, o sea, yo lo veía sentido de, sí, es cierto, tenemos que respetar, estamos en otra cultura, pero de repente era como que ahora yo cuando voy a lugares a veces me siento como que molesto, o sea, me siento que molesto, sé que tiene razón en muchas cosas y puedo yo verlo, pero es la forma en que él me lo hacía ver. De repente yo sentía que ya mi cultura ya no, o sea, como que me quería quitar mi cultura, quería que yo adoptara algo y me di cuenta que él quería controlarme. Ahora obviamente ya veo ese balance porque como el ver lo que me dice y lo que no me dice, sé que no, o sea, como que tengo que encontrar un balance en mi propia voz y pues eso es lo que estoy haciendo ahorita, pero la verdad sí me sentí muy identificada, a mí se me hace muy de repente muy difícil porque a veces está, bueno, gracias, bonito día. Gracias, Carly. Vamos ahora con Rocío. Rocío, Rocío, dale. Ahora, ¿no? ¿Me Sí, oís? sí, Hola.
Bueno, hola a todos, desde Europa, desde Alemania, desde el sur de Alemania, de Múnich. Eh, bueno, este vídeo ya lo vi hace un par de días y ahora otra vez y bueno, me deja una sensación de angustia en el pecho, y en mi relación con las figuras masculinas de mi vida, desde mi padre a mi ex marido y actualmente en menor medida mi hijo, ¿no? Y, y bueno, sobre todo esa desvalorización, esa violencia verbal, esa sensación de transmitirte como que no tienes valor o que no tienes ya tantos derechos como ellos o, en fin, en la situación de la infancia, lógicamente sin recursos, con ataques de rabia. Mi neni me contó que con 2 años, estando yo en el parquito con los juguetes jugando, le estiré los brazos a mi padre cuando entró para que me hiciera caso, para que me cogiera, para que o sea, me levantara ahí y bueno, y él me dio un manotazo y me tiró contra los juguetes, ¿no? Ya con 2 añitos. Y bueno, mi neni dice que, claro, me cogió, me tomó, nosotros decimos cogió, me tomó así en brazos para ver si me había hecho daño en la cabecita o algo. En fin, un padre así violento con ataques de rabia y muchísima desvalorización. Mi segunda hermana, desgraciadamente, se quitó la vida hace unos años por ese tema, todo el sistema familiar, no dejándola avanzar, aunque fue profesionalmente, paradójicamente, la que más carrera hizo y todo, pero ya no voy a hablar de ella, voy a seguir con mi historia. Um, ya con mi marido, pues parecía muy cariñoso y aportando mucho y todo al principio, pero luego efectivamente me identifico con esa persona que ha hablado de venir a otro país, porque yo vine desde España aquí a Alemania y entonces cada vez pues se ponía más que como que le daba vergüenza como mi forma de ser, ¿no? Así espontánea, alegre, a veces también riendo fuerte o algo. Y bueno, tampoco la verdad no pude aguantar mucho esa relación porque había mucho maltrato psicológico y todo, pero ya después del divorcio trabajé muchísimo en CODA, ya vuelvo más a mí y todo, pero desgraciadamente mi hijo se está quedando todavía en mi casa con 25 años, para 26, y ya noto que él necesita más su espacio, y yo también y todo, y a veces dice unas frases que me hunden en la miseria completamente porque me dice, ya, pues aguántate a alguien si no quieres tener problemas de dinero o cosas así. Pues trabaja más, como si criarlo no hubiera sido trabajar, como estar adaptándote a un país extranjero como mujer sola, ¿no? Aquí no hubiera sido todo el tiempo y la energía, lo más valioso que tengo, que le dedicaba a él, a la casa, a que todo funcionara, como si todo eso no hubiera sido trabajar, ¿no? Bueno, ya veo que el tiempo se está acabando y bueno, pues eso, poner más límites, cada vez más reforzarme a mí misma y ánimo a todos y a mí misma también para que sigamos adelante. Gracias. Gracias, Rocío, por tu compartir. Vamos con José Rodrigo. Dale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José R., codependiente y adicto en recuperación. Bueno, eh, mis conductas eh, siempre fueron desde pequeño. Las conductas de rabia, de molestia por quién sabe qué sería, la verdad. Eh, Analizando con mi padrino y otros compañeros, digamos, esas conductas de los hombres propiamente, eh, vienen pues de estos círculos de violencia que se han generado, digamos, a nivel familiar, social, etcétera, también. Obviamente sin quitar la responsabilidad individual que pues es clarísima realmente. Em, yo me examino y me doy cuenta que
cuando estuve casado por 12 años, tengo dos hijos y mi adicción o mi forma de no consumir o la forma para no consumir era haciéndome como violencia a mí mismo, como tratando de no hacerlo, pero finalmente terminaba como destruyendo lo que había a mi alrededor, ¿no? Es como la manera de retener ese sentimiento de acabar con todo. Y yo me acuerdo que desde pequeño, mm, yo por ejemplo, habían perritos pequeños y yo les pegaba patadas. Esa historia me la contaron, pero no sé, como que a mi familia le parecía algo, entre comillas, como jocoso, obviamente una familia disfuncional. Es decir, jocoso, pero raro, pero a veces ¿por qué, no? Como por qué, o sea, porque de pronto con 5 o 4 años tener esas reacciones con los animalitos, pero finalmente son reacciones que son a nivel global y a nivel general. Son formas como de alguna forma de ser. Entonces yo veo que esa es parte de mi esencia como tal vez, tal vez, no sé, haber sido rechazado desde el vientre, haber sido violentado también desde el vientre por parte de mi mamá y pues claramente el corto muestra esa violencia retenida, tanto, entonces a veces para mí es difícil identificar quién es víctima y quién es victimario, ¿no? Como que de dónde aprendió ese hombre esa forma de ser con su pareja, eh, la pareja también o la mujer donde aprendió a no colocar, a no poner límites, a no ser independiente. Entonces viene de una cultura, de una sociedad en la cual pues o por lo menos pienso que se ha permitido de alguna manera que se amplíe eso y que de alguna manera se normalicen ciertas situaciones. A mí Coda me ha enseñado, por ejemplo, a través de la séptima tradición, de alguna forma esa independencia de tener recursos propios, de tener trabajo propio. Em, Sin embargo, em, porque pues claro, me imagino que termino volviendo a una persona o a un trabajo, un poder superior. Y bueno, yo estoy pues recuperándome, obviamente como adicto, eh, sé que puedo acabar con todo en un momento y así ha sido a lo largo de mi vida y bueno, creo que eh, yo les doy muchas gracias por este espacio, por hacer el esfuerzo de mantener la puerta abierta, a pesar de que somos adictos, pues tener la puerta abierta en la recuperación. Gracias compañeros por hacer unidad y felices 24 horas. Gracias a ti. Vamos ahora con el que dice usuario de Zoom, porque no sé quién será. Hola, soy Ceci, codependiente. Hola, Ceci. Pues mira, me familiarizó, se me hizo muy familiar ese video, ¿verdad? Cómo crece uno, cómo crecí yo en un hogar disfuncional y cómo llegué a soportar estar casada por 32 años y ser una persona que todo el tiempo estaba en la casa, ¿verdad? Y no se me permitía trabajar, tenía que estar todo el tiempo al cuidado de la familia, lo cual ahora lo veo pues como algo bueno, ¿no? Porque ahora ya me salgo, ya hago mi trabajo, el papá de mis hijos se fue de la casa con otra mujer y me dejó. Para mí era algo bien imposible, pero se me hizo muy bonito el video, cómo los patrones codependientes se siguen repitiendo, porque aún había muchas cosas que a él no le gustaba que yo hiciera y aún ya no estando él, yo pensando, o sea, igual como la persona esta, el señor ya no estaba, está muerto, pero ella sigue repitiendo los mismos patrones, porque son patrones que yo traía desde niña. Entonces, aunque él ya no estaba, había muchas cosas que yo seguía haciendo. Por ejemplo, hacía una comida, o no, es que esta comida a él no le gustaba, o es que este chile así no le gustaba, o es que si yo salía para afuera, a él no le gustaba que me pusiera esta ropa. Y de repente como que a él no le gustaba que usara colores rojos en los labios, en las manos, y de repente agarraba los cosméticos en la tienda para agarrarlos y decía, oh no, a él no le gustaba lo rojo. Exactamente igual como lo miré en la película, era lo que yo vivía, pero con una persona
que aún está viva, ¿verdad? Pero ese patrón codependiente de seguir complaciendo a las personas, aunque ya no estén, es algo con lo que yo tengo que estar trabajando todos los días. Por el día de hoy he trabajado mucho, mucho en ese desapego, en ser una persona que primeramente amarme a mí misma y después enseñarme a que otra persona que llegue a mi vida me tiene que dar mi libertad de escoger lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera y no volver a permitir que vengan a decirme, oh, esto no lo hagas, esto no te pongas, así no te muevas, así no te sientes, porque entonces yo vuelvo a repetir los mismos patrones, ¿verdad? Ahorita estoy trabajando mucho, mucho, mucho en mi desapego, en desapegarme de personas, situaciones y circunstancias y trabajar en mí, amarme, quererme para que mis patrones no se sigan repitiendo. Y le doy gracias a Dios que me ha dado la fortaleza de seguir adelante a pesar de haber sido rechazada, de haber sido por repetidas veces rechazada. Aún aquí sigo de pie, agradeciéndole cada día a mi Padre Celestial, ¿verdad? Que me dé las fuerzas para seguir adelante. Yo sé que en esta vida existen personas buenas y personas de buen corazón y personas que también practican un programa y quieren tener también relaciones sanas y amorosas, ¿verdad? Estamos en un camino donde vamos a una recuperación y yo quiero encontrar esa recuperación en mi vida, quiero estar bien, quiero sentirme bien y quiero ser una persona que sepa dar ese mucho amor que tiene su corazón para dar, pero también recibir. Ya no estoy nada más para dar y dar y dar y dar. Ahora yo necesito también recibir ese cariño que yo sé dar. Muchas gracias por este espacio y felices 24. Gracias, Ceci, por tu compartir. Bueno, voy a hacer un pequeño así como recuento. Acá, ¿cómo lo veo yo? Yo veo mucho es el tema de el poder de nuestra mente. Nuestra mente es una herramienta súper valiosa que no hemos aprendido a utilizar. La mente, a pesar de que esa persona no está, mantiene el recuerdo vivo como si esa persona estuviera viva. Lamentablemente, por lo general, lo que permitimos es que esa parte negativa de las relaciones sea la que se mantiene viva y no la parte bonita, por decirlo de alguna manera. Por eso es que vivimos muchas veces en los traumas, en los resentimientos, en los dolores del pasado, porque permitimos que la mente solo nos traiga esa información. Bueno, obviamente la relación con esta persona no era una muy buena relación. Es lo que se ve mucho en las relaciones de pareja de mucho tiempo, que es como ese maltrato, esa humillación, por debajear a la persona, quitarle sus ilusiones. Es decir, cuando nosotros permitimos que pasen sobre nosotros, es cuando perdemos como toda esa ilusión de vivir. Ella prácticamente perdió la ilusión de vivir. Inclusive él le decía que cuál es la diferencia. Ella decía, es que yo estoy viva y tú no. Y él le decía, ¿y cuál es la diferencia? Porque en realidad, ¿cuál es la diferencia de yo decir que sí, que camino sobre este mundo, hablo, veo televisión, hago cosas, pero no estoy disfrutando la vida? Él le decía, no sales. Y ella aún así no salía, aún sabiendo que él está muerto, porque él ya está muerto. Y ella no salía porque ella tenía ya la costumbre de ser controlada por su pareja. Entonces se le decía, no sales, no ves la novela, ponga el béisbol, que es lo que yo quiero ver. Y ella ponía el béisbol y él en realidad no está ahí, está en su cabeza. Y aún así ella cambiaba el canal para ver algo que ella no quería ver, ella quería ver su novela. Más aún, podríamos casi que pensar sarcásticamente que la ilusión de ella de vivir la vida, entre comillas, vivir la vida, era saber en qué terminaba la novela. ¿Sí? Es que yo no me muero porque es que quiero saber en qué termina la novela. Entonces, ¿hasta dónde nosotros estamos permitiéndonos a nosotros mismos recrear situaciones que nos generan daño, que nos generan dolor y que nos hacen vivir en el pasado y no disfrutar el presente? ¿Sí? Las personas que llegaron posteriores y que no han podido ver el corto, si quieren salgan un momentico, el link está en el chat de este grupo, de este Zoom. Véanlo un momentico, dura 8 minuticos y vuelven y entran a la reunión para que puedan compartir si alguno no lo ha visto. Vamos con Viviana entonces, vamos a poner el timer y vamos a darle la palabra a Viviana. Buenas tardes para todos, soy Viviana, codependiente en recuperación.
Hace mucho no venía a estas reuniones de CODA y realmente, bueno, ese corto me llegó bastante y todas como las reflexiones que han hecho los diferentes compañeros hasta el momento. Sí, realmente uno permite muchas cosas con la esperanza de que a lo mejor van a cambiar. Alguna vez en otra reunión de CODA escuché la frase, todo sería mejor si la otra persona cambiara, en lugar de empezar a cambiar yo. Y realmente ayer pues sentí como la necesidad de volver a escribir. Yo llevo como una especie de diario y yo decía eso, ya tengo que empezar a independientemente de lo que mi pareja haga, yo tengo una relación en este momento de 6 años, ya casi 7, no vivimos juntos aún, pero aún así sí se ha dado y sí viendo el video y escuchando todo, cosas como no chasques, no pases así, no hables así, sí, que uno dice, venga, de pronto a lo mejor tenga razón o no sé, pero no es la manera. Y cuando uno le dice a la persona, ven, no me gusta cómo lo estás haciendo, cómo me estás diciendo las cosas, eh, y aún así lo sigue haciendo, eso frustra, eso cansa. Y cuando la cosa va más allá, aparte de la pareja, ¿no? Es también la familia. Usted me tiene cansada, usted siempre es lo mismo, defina qué es lo que va a hacer, no nos podemos seguir aguantando el genio suyo. Pero muchas veces no ven que de pronto es de mal genio, es como una vaina de venga, no tengo a quien decirle las cosas y cuando las digo, las ven como malas. Solamente uno está bien mientras siga siendo sumiso y mientras a todo el mundo le diga que sí. ¿Mm? Hay una frase que me gustó o que me vino a la cabeza ayer, porque ayer tuve de hecho una discusión con mi pareja porque le dije, ven, dame mi lugar, o sea, tienes todo el tiempo del mundo para ir a almorzar con tu mamá cualquier otro día, es un fin de semana festivo aquí en Colombia. El único día que era para mí, para estar los dos y no le importó. Entonces yo decía, bueno, ay, es que usted se ha vuelto caprichosa, se ha vuelto no sé qué. Y de tanto que te lo dicen, tú terminas creyéndotelo. Entonces, a mí por lo menos me pasa como la señora del video cuando le dice el esposo en su mente, no sales. Entonces es lo mismo. ¿Qué película quieres ver? No tal. No, esa no es la que realmente quieres ver, esa es la que a él le gusta ver y tú la ves porque él quiere verla. Se pierden esas cosas, uno ya pierde como realmente a mí que me gusta, realmente yo que quiero, realmente, ¿sí? Pero pues todo es un día a la vez, ¿no? Y pues la cosa de caer es que ya no hay hacia dónde más ir, toca levantarse. Y es eso, es vivir. Alguna vez una amiga me decía, es vivir tu duelo, bien sea que en este momento no tengas la fuerza de decir, me voy a alejar de esta persona, me voy a separar de esta persona, pero es vivir mi vida independientemente de lo que esa persona haga o de lo que las otras personas hagan, en el caso también, por ejemplo, de mi familia. Y creo que es como lo que voy a empezar a aplicar en este momento, porque uno se mete tanto en lo que la demás gente le dice que se pierde uno. Muchas gracias a todos, felices 24. Gracias, Vivi, por tu compartir. Vamos ahora con Fernanda. Buenos días. Mi nombre es Fernanda y soy codependiente. Gracias por su servicio, gracias a sus compartires también. Ay, no, pues me impresionó. Primero que nada, gracias por compartir ese corto. Me impresionó mucho cómo ese diálogo interno le pusieron una figura y porque yo ese diálogo interno que viene y me dice, no, no puedes, ¿no? O me acuerdo financieramente mi mamá decía que nosotros teníamos que ser pobres, que era soñar, llegar a ser exitosa, era una soñadora, ¿no? Entonces cómo verme en el proceso de estar exitosa y auto
boicot, autosabotaje de increíblemente. Entonces esa película me lo definió, pues lo pude ver, ¿no? Como ya no está la persona viva en otro país, pero en mi programación están esas creencias limitantes o ese diálogo interno que me dice, no puedes, es inconsciente, o sea, yo lo tenía inconsciente, como que medio tenía conciencia por lo que he trabajado en los pasos y en Goda, pero aquí verlo así como dibujado, digo, no manches, el señor está muerto, o sea, ya quedó programadísima de cómo vivir su vida a través de lo que le dijeron, ¿no? Eso cuando dejó sus medias y dijo, no, no te las mereces, quédate las rotas, o sea, digo, qué humillante, y qué infiel, qué desleal soy conmigo misma. O sea, me voy a llevar otras cosas, pero algo para mí no. Ay, qué triste. Entonces, en cualquier área de mi vida, ¿no? Y cómo le doy ese poder a otras personas por no ser responsable de mí, por no ser autosuficiente emocional, espiritual y por no atreverme a ser yo. Claro, es una enfermedad esto mental que no sé en dónde me rompí, no sé en dónde fue, ¿no? Pero sí poderlo ver en este foro, en este corto, porque no ocupo al Señor o a la persona, sino yo misma me hablo así, o sea, ese diálogo interno, yo no ocupo, creo que soy mi peor enemiga o mi peor amiga, ¿no? Entonces poder romper eso y desprogramarme y decir, no, pues eso es lo que tú me decías, eso es tu mentalidad, eso es como tú ves la vida, yo la veo de otra manera y tengo que creer en mí y sí necesito esas medias y tengo que ser valiente y tengo que serme fiel y tengo que amarme a mí y luchar con esos patrones codependientes o esas creencias limitantes que están súper arraigadas por miedo, por complacencia, por evasión. Ay, me impresionó muchísimo, me impresionó muchísimo y cómo tal vez desde chiquita fue esa manera de vivir, esos patrones que vienen desde la raíz y todo es por miedo para agradar a los demás y que no haya esas consecuencias de las que me decían a mí, ¿no? Entonces me siguen acompañando como una sombra dentro de mí que ahora le puedo llamar diálogo interno, ¿no? Entonces romperla pues solamente viniendo, leyendo y siguiendo trabajando para mantener un sano juicio y poder decirle, no, 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 eso es lo que ella piensa, esta no soy yo. Yo soy única y preciosa y sí, sí puedo, ¿no? Y sí me lo merezco y no tengo por qué complacer al otro porque eso significa serme infiel y en el logo de Coda dice ser fiel a mí misma, ¿no? Pero bueno, seguiré viniendo y muchas gracias. Bonito. Gracias, Fer. Vamos con Mar. Sí, gracias. Hola, buen día a todos. Pues gracias por estos, eh, por estas juntas, ¿no? Que en lo personal me ayudan muchísimo, me hacen reflexionar y lo que comentan también, pues me ayuda en mi propio caso. Yo la verdad, pues siempre he vivido violencia, ya sea que la he ejercido yo o me la han ejercido, y se junta con esto de ser codependiente y hasta cierto punto normalizada, ¿no? Yo la primera vez que vi ese corto decía, ¿cómo hay mujeres que se dejan? ¿O por qué no responden, no? La realidad también es de que yo también me he dejado, ¿no? Tengo una pareja que le cuesta mucho la cuestión económica, ¿no? Y de manera muy sutil también me pregunta así como, ¿y para eso para qué lo quieres? O aunque lo compre y lo pague, ese siempre hace una cara, ¿no? La cuestión es que yo, gracias al programa, al grupo, pues me he cuestionado, ¿no? Así de que, ¿qué tanto te hace sufrir una persona o qué tanto lo permites, ¿no? Porque realmente, sí, yo como niña, pues normalicé o me acostumbré que debería estar al lado pues de un violentador, ¿no?
que era parte como de la vida. Pero pues llega un momento de conocimiento en mi vida que comprendo que eso no es bueno, ¿no? Que eso me daña. Y entonces yo puedo tomar una decisión de que el otro no es tan responsable de lo que haga como lo que yo lo permito, ¿no? Este, y que tiene repercusiones para mi vida graves, ¿no? Si lo sigo permitiendo, porque me puede traer ansiedad, depresión, y siempre responsabilizando al otro, ¿no? ¿En qué momento de mi vida pues respira ese espíritu libre y bueno de verdad que hay en mí a semejanza del Creador? Y dice, ya vive, ¿no? Ya sal de eso y empieza a vivir, ¿no? Empieza a ser responsable de ti, lucha por ti, ámate, ¿no? Conócete. Es importante que conozcas eh, cómo reaccionas, ¿no? Yo lo primero que pensé cuando vi este video, es querer responsabilizar al otro, ¿no? No, pues sí, así también me trata mi pareja, y sentir como esa injusticia, ese enojo, y caer en esa fantasía de que porque ya lo entendí, porque lo veo o lo leo o lo escucho, pues el otro es el responsable y yo no, ¿no? La realidad es que el programa me ayuda muchísimo a conocerme, a ver cuáles son mis puntos débiles, mis aprendizajes que tuve desde niña, que si normalicé la violencia, que si me volví condependiente o necesité un violentador. Y empezar a madurar, ¿no? A ser pues ese adulto que necesito ser para hacerme responsable y consciente, ¿no? Y poder vivir una vida en libertad, que es lo que me permite el programa. O sea, el programa me da todas las herramientas para ser libre de todas esas ataduras. La cuestión es que requiere mi esfuerzo, mi tiempo, mi energía, mi dedicación, un día a la vez, porque también luego yo me soy muy dura conmigo y quiero ya, ¿no? Y quiero castigarme, pero no, es un día a la vez, pero sí es trabajo, ¿no? De eso debo, yo al menos me lo digo en este momento, estar consciente, pues que es un trabajo de bendición. Bueno, gracias. Gracias, Mar. Bueno, vamos con Carmen. Carmen. Sí, buenos días. Soy Carmen, soy codependiente en recuperación. Y bueno, gracias a, a esta película, me hizo recordar que yo no era libre, no era libre en mi mente. Estaba yo en una jaula en donde, como yo crecí con unos abuelos, eran muy pobres, y entonces yo me llegué a que toda la vida, tengo 53 años, y todo el mundo veía que yo era bonita, todo el mundo. Yo ya tenía una casa, llegué a tener una pareja que me daba todo, y, y yo no veía nada, nada, y yo lloraba y no tengo nada, nunca me podía comprar algo, algo nuevo, nunca. Si era regalada para mí era mejor. Y, había crecido en una mentalidad de pobrecita, que me vean pobrecita. De hecho, yo llegaba, cuando se fue mi pareja, que yo ya no quería que estuviera porque duramos como más de 22 años juntos. Él era una persona mayor que me dio todo. Él veía todo lo que yo necesitaba, pero yo ya no lo quería porque ella no lo quería, porque yo tenía que ganármela, porque no me la sabía ni ganar. Y, y al darme cuenta, yo ya tenía una casa y aún así sentía que no tenía casa. O sea, era mi mente. Y entonces me acuerdo cuando llegué al programa, hace 2 años, o ya tengo 3, pero el programa se me fue. Al llegar a una unidad, poco a poco, hubo una compañera que me dijo,
yo te voy a decir cómo le hagas. Es que mi mente me lleva al pasado y me duele mucho, mucho. Y empecé a escribir mi pasado. Y poco a poco, y ahorita estoy en el merecimiento donde merezco, porque de niña me dijeron, no vales nada, no sirves para nada. Y hoy estoy en un merecimiento conmigo misma. Soy valiosa apenas mis promesas. Estoy muy agradecida con el programa y tengo ganas de llorar. Y muchas gracias y no falto en el foro mensual. Muchas gracias. Felices 24. Gracias. Gracias, Carmen. Vamos a esperar un momentico que el compañero nos ponga Vamos con Claudia. Clau. Hola, buenos días. Hola, Clau. Buenas tardes. Soy Claudia M, codependiente, recuperación. Gracias a mis compañeras de divulgación por este videoclip que me tocó el corazón. Y recordé cuando mi primer matrimonio, me casé de 19 años y duré con esa persona 18 años. Y cuando terminamos, se acabó nuestro matrimonio, terminé con un miedo infinito hacia él. Yo me encontraba con él y me temblaban las manos y era todo a punta de gritos. De hecho, yo aprendí a gritar, aprendí a defenderme también a través del grito y fue un drama, terrible. Y posteriormente llegué a Coda con mi segundo matrimonio, tengo 3 matrimonios, y con mi segundo matrimonio llegué a Coda y empecé a hacer un reconocimiento importante de mi vida de pareja y me di cuenta que era adicta a las relaciones amorosas insanas. Y empecé a trabajar en mí muchas cosas importantes a través de la recuperación. Y hoy siento que en ese transitar y ese camino he encontrado muchas respuestas a mi adicción y muchas respuestas que me han permitido hacer un cambio importante en mi vida para tener hoy varias decisiones interesantes. Y es una decisión, es que decidí seguir mi vida en celibato. Llevo 6 años de celibato con unas recaídas, soy adicta y lo reconozco, pero me di cuenta que a partir de la última recaída que yo tenía que volver en mí y ese volver a mí me llevó a varias cosas que hoy quiero compartirlas y las escribí. Es, primero, pues dejé de idealizar a ese hombre que yo quería, ¿no? Vengo de una familia donde mi papá era absolutamente adorable, hermoso, y idealicé a ese hombre. Entonces, una de las cosas es no idealizar al hombre que supuestamente quiero, pero ahorita solté eso. Lo otro es que reconozco mi vulnerabilidad. A través de la recuperación empecé a reconocer que yo soy adicta a las relaciones insanas. Entonces reconozco esa vulnerabilidad y a través de esa vulnerabilidad trabajo mis conductas codependientes. Lo otro que también empecé a ver es las narrativas internas, porque es que como pasaba en ese clip, la señora seguía con su narrativa interna y se fue al supermercado, llegó a su casa y seguía con la narrativa interna. ¿Cómo paro mi narrativa interna? Con el paso 11. Hago mucha oración y meditación. También reconozco mis defectos de carácter y entré mucho en mis defectos de carácter para definir que habían ciertos defectos de carácter que me llevaban más a esa codependencia. Entonces los reconocí y empecé a trabajar la humildad para soltarlos. Y una última cosa que también había escrito es que soy, en esa vulnerabilidad también reconocí mi propia identidad. Entonces me identifico conmigo misma y esos compartidos de ustedes, queridos compañeros, me tocaron el corazón porque algo que dijo una compañera es ciertísimo, yo soy responsable de mi vida. Y también otro compartir que me tocó bastante es, yo también soy responsable de mi vida, pero me obliga también a seguir ciertas tradiciones en mi vida que son importantes. Una tradición del programa que a mí me encanta es la ONU, que dice bienestar y unidad. Entonces yo he buscado mi propia unidad, yo he buscado mi propio bienestar, pero eso me lleva a retener relaciones amorosas y sanas, respetando también esa tradición de 3 que es tan importante para mí.
Hoy agradezco eso y gracias por escucharme. Felices 24 horas. Gracias, Clau, por tu compartir. Vamos con Patricia. Patricia, ¿listo? Listo. Hola compañeros, Patricia B, codependiente. Bueno, fue bastante impactante para mí ver el cortometraje, o no sé cómo le llamen, pero y se me vino mucho a la mente cuando mencionan la historia de un elefante que lo tienen atado y cuando lo sueltan ya no se va de ahí porque yo creo que siente que todavía sigue atado, fue reprogramado. Aunque sí creo mucho de que hay algunas cosas que se heredan, ¿verdad? Desde antes de nacer. También creo mucho en este programa, donde yo puedo modificar cómo deseo vivir. Y este programa yo le estoy eternamente agradecida porque tiene una estructura bastante confiable. Y precisamente para eso son la lista de conductas codependientes. Yo puedo hacer mi propio autodiagnóstico y darme cuenta que puedo modificar, porque no es que me permitan modificar, ¿verdad? O que otras personas no me dejan modificar, no. El programa me enseña a ser responsable de lo que yo sí puedo modificar. Y puedo modificar qué es lo que pienso, cómo tomo las cosas, y cómo reacciono. Y yo les comparto que en mi familia, los hombres que habían cuando yo era niña, eran hombres agresivos, con adicciones y siempre amenazando y viviendo de las mujeres de mi familia. Y yo realmente siempre he dicho que hay dos maestros, dos clases de maestros, los que me enseñan cómo no se hacen las cosas y los que me enseñan cómo se hacen las cosas. Entonces siempre ha sido mi elección. Y yo les comparto que yo perdí a mi mamá a los 11 años. Entonces no tengo a quien echarle la culpa de todas las conductas codependientes que aprendí, porque las desarrollé mucho más cuando ella falleció. Entonces hoy soy responsable, no culpable, responsable de vivir diferente. Siempre he sido independiente, autónoma, pero ha sido precisamente por los ejemplos que vi, porque no estaba dispuesta ni a entregarle mi vida a otro ser humano tan defectuoso como yo. Pero agradezco mucho, mucho los foros que dan cada mes, porque de verdad son grandiosos, tienen muchísima creatividad y cómo me enseñan y me ayudan a poder mirarme. Gracias por permitirme compartir. Cierro micrófono. Gracias a ti por tu compartir. Vamos con la compañera Hortensia. Hortensia. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, soy Hortensia, codependiente de aquí de Distrito Federal, México. Y bueno, estando viendo el cortometraje, me doy cuenta que bueno, ¿no? Esto es una cultura muy machista mexicana con la cual siempre crecí en un hogar disfuncional, donde creía, porque así se me hizo saber en esas creencias limitantes, que el hombre tenía la razón, el hombre te daba la valía, el hombre era el que decidía. Y yo lo pude observar por mi madre, por mis hermanas. Yo vengo de una familia numerosa, soy la penúltima, y todas esas experiencias que tuve niña
me llevaron a buscar a una pareja así, porque ese era el aprendizaje que yo traía, porque efectivamente, ¿no? En la mente lo que no se habla, lo que no se saca, se queda. Tenemos más del 90% en la mente de pensamientos negativos que tenemos guardados y que en base a un aprendizaje visto por tantos años, yo busco a alguien así y me relaciono con una persona tal cual, conforme creía que eso era lo normal de una relación. Y bueno, a través de mi proceso y a través de mis pasos, me doy cuenta que no me conozco, que no sé quién soy, que los otros ponen el valor en mí. Esto para mí ha sido muy gratificante al entrar en mi proceso, porque aquí me doy cuenta que existe un nuevo comportamiento, que hay que trabajarle porque es poco a poco, que tengo que ir a mis heridas de la infancia, que tengo que ahondar ahí donde está esa desvalorización, dónde está ese no merecimiento con el cual crecí. Y mi programa me va llevando de la mano por cada paso para descubrirme, para saber y desatorarme y para saber que hay un nuevo aprendizaje. Para mí ha sido esto muy enriquecedor porque una vez pude ver más toda esa infidelidad que yo me tuve cuando estuve con mi pareja. ¿Cómo permití tantas cosas siéndome infiel a mí? ¿Dónde está mi honestidad? Ahora lo sé. Ahora sé a través de el proceso que llevo y conozco ahora esos principios, ¿no? Ese principio de honestidad hacia mí. Y desgraciadamente muchas veces volvemos a repetir el triángulo de la codependencia. Muchas veces somos víctimas y luego somos victimarios y luego somos verdugos. Según el papel que me toque a mí representar en el momento, es en el que voy a estar. Entonces, para mí esto ha sido muy enriquecedor. De verdad agradezco mi escucha, que me escuchen y el poder compartir con ustedes. Gracias. Gracias a ti por tu compartir. Vamos con Pilar. Contigo. Sí, buenos días, aquí desde Oaxaca, que pertenece a la República Mexicana. Soy Pilar y soy codependiente. Yo recuerdo cómo llegué a Coda. Yo estaba en una de mis tantas recaídas porque yo tuve una relación muy tóxica con mi pareja, con la que viví 21 años. La verdad que ese día yo estaba tan desesperada que dije, bueno, yo no tiene caso agarrar y terminar con mi vida por una pareja tan tóxica, ¿no? Agarré y busqué por las redes y entonces encontré el grupo de codependencia y me dieron la información ese mismo día. Recuerdo que agarré y me fui a la reunión con ellos. Gracias a ese ser superior, pues es que hoy estoy aquí con ustedes en esta conectada. La verdad que ahorita que vi el cortometraje me vi muy reflejada porque yo recuerdo que durante esos 21 años con mi pareja, realmente íbamos al supermercado y híjoles, cómo me limitaba para hacer las compras, ¿eh? Y también recuerdo, ¿no? En una de tantas veces que fuimos a un centro comercial, yo dejé de trabajar, porque pues ahora sí que gracias a Dios en el tiempo que Dios me permitió, tuve muy buenos trabajos y yo tuve el dinero suficiente como para poderme mantener yo misma, ¿no? Creo que lo malacostumbré al Señor también a que yo era la que en la mayoría de las cosas, pues yo cubría los gastos en la casa. Y en una de tantas, en un trabajo que me acuerdo que tuve que renunciar, quedé de ver yo unos maquillajes a una señora de la marca una marca muy conocida. Y la señora me acuerdo que me fue a buscar y mi suegra le dijo, ¿sabe qué? Está en tal centro comercial, ahí búsquela. Y llega la señora y me cobra, y no me cobra a mí, se los cobra los maquillajes a él. Eso a mí se me quedó muy grabado. Y le dice a mi esposo, la señora, vengo a cobrar, era una mínima cantidad, hasta eso no era mucho. Vengo a cobrar unos maquillajes de su esposa.
Y entonces mi esposo se voltea y le dice a ella, yo no le debo de pagar a ella los maquillajes, ¿yo por qué? No le voy a pagar nada, que los pague ella es la que los debe. Híjoles. Entonces la señora se voltea muy molesta y le dice a él, ¿no? Y se me queda viendo a mí que iba yo en pants y en tenis, iba yo fachosísima. Y ¿sabe qué? Le dijo, si de veras usted quisiera a su esposa, no la cargaría en esas fachas. Pues no le voy a pagar nada y hágale como quiera. O sea, un hombre prepotente, así muy amargado el tipo, ¿no? Y la señora sí me dijo a mí, qué pena me das, porque un hombre que de veras te quiera no te va a cargar en esas fachas y nunca te va a limitar con nada, ¿no? Quédeselo, señor. Entonces la señora se fue muy molesta. Entonces, híjoles, yo me quedé con con ese mal trago, ese sabor de boca, porque dije yo, ¿cómo es posible? O sea, que no valgo yo un poquito como para que el hombre dijera, tenga, se los pago, porque no era mucho dinero. Y la verdad, pues a mí sí, yo dejé de arreglarme mucho tiempo porque al no tener yo trabajo, pues él no me compraba a mí nada. Y por decir en el año, si me compraba un pantalón o alguna cosita muy barata que yo le pidiera, pues se lo pedía con miedo, la verdad es que en algún momento que yo me molestaba por los límites que me ponía, es cuando yo le reclamaba que no me mantenía a él y que a mí no me daba nada, ¿no? Y que realmente a él no le costaba nada de lo que yo daba y ahí o para comer o para tener en la casa, porque aún yo siendo una persona que no tenía empleo, yo le buscaba de mil maneras poder generar dinero para tener en la casa. Me dedicaba yo a hacer pasteles, galletas, postres, entonces sí metía yo mi parte del dinero a la casa, pero realmente él, esa manera de limitarme, sí, siempre la tuvo durante esos 21 años realmente. Él a mí no me daba. Gracias. Creo que ya se acaba el tiempo. Sí, Pilar, muchas gracias. Bueno, tenemos un compartir de una compañera que lo puso en el chat y dice, al observar este cortometraje me quedo pensando en cómo muchas veces en la vida permití situaciones que me lastimaban, por miedo, por costumbre, por amor o por creer que las cosas algún día iban a cambiar. Me identifico con esa parte en la que una persona puede sentirse atrapada entre lo que desea y lo que realmente necesita. Me aferré a una idea, a una familia, a una relación o a una esperanza sin darme cuenta de que poco a poco iba perdiendo mi paz. Este cortometraje me hizo reflexionar que no siempre soltar significa dejar de amar. A veces soltar significa elegirme, protegerme y entender que la tranquilidad también es una forma de amor propio. No es fácil tomar decisiones cuando hay sentimientos de por medio, pero llega un momento en que me pregunté, ¿esto me da paz o me está apagando? Hoy entiendo que merezco vivir sin miedo, sin reclamos, sin angustia y sin tener que justificar cada decisión que tomo. A la compañera Alicia, muchas gracias por su compartir. Vamos con Mónica. Mónica. Hola, gracias Adri. Eh, yo cuando vi el cortometraje, primero lo relacioné con mi papá, pero ahorita que estaba escuchando los compartires de los compañeros y compañeras que han compartido, a mí me recuerda también que este tipo de situaciones las vivo en diferentes áreas de mi vida o con diferentes personas en mi vida. Y es como un chip que traigo muy marcado, en donde no hay necesidad que las demás personas me digan cómo reaccionar, sino reacciono en automático. Entonces, para mí ha sido bastante complejo dejar de lado estos patrones, como por ejemplo, para mi papá recuerdo que era una pérdida de tiempo ver televisión. Eh, Siempre teníamos que estar haciendo alguna actividad porque el no hacer nada era como, vaya, éramos flojos, éramos personas que de alguna manera no colaborábamos, poco productivas, ¿no? Entonces, él viene a vivir conmigo y hay algo que yo de alguna forma lo comparto porque me dejó muy marcada. Yo estaba
viendo la televisión, de repente escuché que él iba entrando a la sala y yo inmediatamente me paré y ya estaba en la cocina lavando platos para que él viera que estaba ocupada y no viendo televisión. Entonces, lo comparto porque cuando yo me quedé observando esta conducta dije, pero qué demonios, o sea, ¿cómo es posible que todavía esté marcada por este tipo de situaciones y que todavía reaccione como cuando era niña, ¿no? Como cuando oíamos que llegaba y de repente, pues ponte a hacer algo, aunque sea, agarra un limpiador y haz como que estás limpiando para que él vea que estás ocupada y no estás haciendo nada, porque si no venía toda una letanía. Y nuevamente lo estoy repitiendo. Y ahorita que compartían estas partes de cómo en mi matrimonio también era muy marcado el hecho de qué se compraba en la casa, era como, ¿qué quieres? Y yo daba mi opinión y al final se terminaba escogiendo algo muy similar a lo que él tenía en mente. Y yo de repente decía, bueno, ¿y yo dónde quedo? Entonces, ¿para qué me pregunta? Había situaciones que yo hoy en día las voy reflexionando y dije, por eso de repente empecé a tener situaciones como preferible estar sola, ¿no? ¿A qué voy con esto? eh, Empecé a tener como que esta iniciativa por hacer las cosas yo, independientemente de quién me acompañara o quién no me acompañara, preferible hacerlas yo sola, porque entonces así yo podía tener decisión sobre lo que compro, sobre lo que no compro, lo que estoy dispuesta a gastar, lo que no estoy dispuesta a gastar, cuándo sí gasto en mí y cuándo tengo otras prioridades, ¿no? Sin que haya persona que me las esté marcando. Pero esto viene también de una situación que todavía padezco y que es me dejo influenciar muchísimo por lo que me digan los demás o inclusive por la gesticulación que hagan las demás, ya sea que lo aprueben o que no lo aprueben. Entonces es algo que me está costando mucho trabajo manejar porque no es fácil dejarlo de un día para otro, sino estoy en esa parte, ¿no? En esta parte de lo que decía la compañera sin subirme a su compartimiento, es como también entender que el hecho de priorizarme y dejar de hacer las cosas como los demás les gustaría que yo las hiciera, porque tienen expectativa respecto a eso, no significa que no los ame, que no los quiera o que no los respete. Significa que yo también cuento, que yo también tengo la oportunidad de poder elegir cuando quiero, cuando puedo, cuando estoy a disposición y cuando de plano digo, no, esta vez sí no cuenten conmigo y no se trata de que no los quiera, se trata de que también tengo derecho a escoger, a priorizarme, ¿no? Entonces yo con esto comparto, ha sido un foro muy productivo para mí, muy reflexivo y gracias por dejarme compartir, Adri, gracias por el servicio. Gracias a ti, Moni. Vamos con la compañera Mariana. Muchas gracias. Hoy buscaba una junta, le pedía yo a compañeras que por favor me pasaran un contacto de una junta porque estoy enojada, porque me siento frustrada, me siento inconforme con mis propias decisiones y ya no puedo decir que pues así me pasan las cosas, ¿no? Ya tengo la conciencia de saber que yo solita me meto una y otra vez hasta no aprender la lección. Y pues yo he sido autosuficiente y me vine a vivir a otro país, con esa esperanza de tener una familia, un matrimonio, y terminé más bien separándome, viviendo sola por 5 años, y mantuve esa relación a distancia dentro de un espacio seguro y manteniéndome a mí misma en un proceso. Tan así que yo dije, se me hace que esta vez, pues voy a poder vivir con la persona, porque siento que ya tengo un programa, siento que me estoy reconociendo, pero no, no, definitivamente no.
O sea, me doy cuenta cómo vuelvo a tener los síntomas de la insatisfacción constante, de la inseguridad, de la falta de descanso, de la falta de silencio, de volverme a sentir de nervios porque la otra persona está bebiendo, de volverme a sentir exasperada. Y entonces digo, no nada más es que yo necesito un programa, es que las personas con las que estoy necesitan también tener la intención de hacer una vida conmigo. Y eso muchas veces yo no lo entiendo. Yo siento que con que yo haga mi parte es más que suficiente y me meto en lugares y en rutinas y en ejercicios y en tratar de asimilar cosas cuando no me estoy escuchando, cuando vuelvo a pelearme con lo que quiero y lo que hago. Y resulta que sigue habiendo una división interno mío en donde yo todavía estoy obedeciendo a otros patrones y a otras nociones que van más allá de la real conciencia de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues eso me sirve para darme cuenta que muchas veces tomo decisiones tratando todavía de complacer a los demás, de pasar por alto mis propias necesidades y que nada está perdido porque finalmente, pues no, yo sí, si quiero me puedo volver a mudar, ¿no? Yo sí, gracias que tengo un trabajo, gracias que tengo la economía, gracias que no dependo de nadie, gracias que mi poder superior me brinda la oportunidad de ahorita poderme ir a trabajar y decir, sí, sí, si se trata de buscar otro lugar, pues me voy a vivir en paz, porque prefiero mi paz. Y pensaba que no, que lo que tenía yo que practicar era cómo estar con los demás, aplicando yo mi programa para que no me afecte. No, sí, sí me afecta. Sí me afecta a tal grado que pierdo mi paz y mi serenidad. Entonces, hay una línea muy delgada entre seguirme metiendo en los lugares en los que no me corresponde y en aceptar las cosas como son. Pues sí lo acepto, pero que lo acepte no quiere decir que tenga que meterlo a mi casa, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy en ese punto medio, estoy en ese tratar de entenderme y pedir la orientación de ese poder superior porque estoy así a punto estoy muy enojada, estoy con una sensación de frustración que es tristeza, que es decepción y que es pues un mar de emociones y agradezco mucho estar en esta junta y escucharlas. Gracias por el espacio. Gracias, Mariana. Mirta, ¿tienes la palabra? Mirta, ¿listo? Solo una vez, ya. Gracias. Buenos días. Buenos días, soy Mirta, soy codependiente en recuperación. ¿Me escuchan? Sí, Mirta, te escuchamos. Qué bueno, gracias. Este, para compartir sobre la película o pues el cortometraje, cuando yo antes de entrar a este foro ingresé un rato y vi y pues al ver la señora tan sumisa, tan rechazándose ella, a mí, a mí me dio enojo. En mi mente decía, le insultaba al señor, yo le insultaba y pues todo lo que le iba diciendo antes de llegar a la caja, yo decía, ay no, yo lo mato. Y todavía ella quitó las medias, pues peor todavía me llené de furia, me llené de furia y yo lo viví el cortometraje y dice, no, yo lo mato seguro, esta noche, de esta noche no pasa, lo ahorco y ahí queda. Así estaba pensando, ¿no? Bueno, pues sí, hoy, según como el desarrollo de la junta, estoy escuchándolos y cada quien me regala un mensaje, hermanos. Y pues el mensaje es que si yo no lo viví, yo no puedo decir que he vivido, nunca he sido sumisa, ¿no? Yo, Mirta, nunca he sido sumisa, siempre he sido muy exigente, manipuladora,
siempre he querido yo beneficiarme más que nada de los hombres, ¿no? Los he vivido a los hombres, los he manejado a mi manera. Mi, mi prioridad era el dinero. Si no tenían o no me daban dinero, cambiaba a otro hombre. Entonces, ¿por qué? Hoy me puedo, en los mensajes que escucho, puedo decir, no, esto viene de mi infancia. De repente de la película, yo no lo he vivido, pero mi madre sí. Mi madre sí. Mi madre ha vivido igual o parecido como la película. Lo poco que a veces había rezagos y nos contaba, pero nos contaba de una manera así rápida y de una manera como de vergüenza. Y ella, cuando ya nosotros éramos adolescentes, éramos jóvenes, veía que mi mamá se vengaba de mi papá y le trataba súper mal. Y pues en paralelo a los dos últimos de sus hijos nos ha dado mucha sobreprotección mi mamá. Yo de muy niña tuve mucha sobreprotección, es por eso que hoy soy así, o claro, soy así, o he dicho parte de mi personalidad, ¿no? Que siempre he exigido, he manipulado y todo, y nunca he permitido que se me haga lo que quieran que yo haga, ¿no? Nunca. Al toque volaba, cambiaba por otros hombres. Y ahora a mis 46 años todavía sigo en esa etapa. No permito que nadie me habla como quiera, ¿no? Pero pero también tengo mis dependencias, ¿no? Es ya de otro índole. Este, puedo decir que estos patrones, ¿no? De mi sobreprotección me han llevado a mucho, a perjudicarme. Yo me rechazo de esta manera, yo misma, mediante la pereza, la procrastinación. Hoy me siento frustrada, me siento enojada, pero no lo quiero admitir, pero ahora me animé a hablarlo. Bueno, ya se me terminó mi tiempo. Muchas gracias por escucharme. Soy Mirta, soy codependiente en recuperación. Gracias, Mirta. José. Buenas tardes, mi nombre es José, codependiente y adicto en recuperación. Bueno, pues primero que todo quiero comenzar con una disculpa a todas las mujeres y al género femenino, pero también a mí mismo por permitir todos estos actos de violencia, em, permitir todos estos actos de violencia donde de forma sistemática hicieron en mí e hicieron en otras personas pues un daño que lo seguimos, que lo sigo perpetuando en mi vida. Y le pido a mi poder superior que nos acompañe pues en la conciencia de nuestro grupo, que me ayude como a cambiar todas esos esquemas a través de las herramientas, del padrino, de los pasos, de la escritura, de todo lo que hay, de todo lo que existe, de todo lo que me acompaña. Eh, Mi papá pues fue un padre celotípico. Trataba muy mal a mi mamá tenía una enfermedad degenerativa, artritis reumatoidea. A mí, pues, como lo dejé en el cuarto paso, pues a mí, una vez me acerqué a mi mamá preguntándole que que pues cómo había sido mi concepción, ¿no? Cómo había sido ese momento tan maravilloso, tan importante para mí o para cualquier ser humano de decir, uy, cómo llegaron dos personas a conocerse y luego a encontrarse, ¿no? Y mi papá pues recordaba que cómo había conquistado a mi mamá y todo esto. Y en un momento le dije a mi mamá, bueno, ¿y cómo fue, como mi nacimiento, cómo fue esto? Y me dijo, su papá me quería llenar de hijos, su papá quería tener infinidad de hijos conmigo. Entonces yo lo que hice fue ponerme el dispositivo que se llamaba en su momento una T de cobre. Y me dijo, yo no sé cómo nació usted porque se suponía que usted, dándome a entender que yo no tenía por qué haber nacido.
pero ella en su diálogo, como que en su rabia, en su molestia, no, se fue y yo pues me quedé ahí mirándola, pero ella diciendo, no, y es que su papá, claro, es que quería llenarme de hijos y es que yo no me iba a dejar. Y entonces, claro, ahí hubo una desconexión pues realmente en mí de eso y dije que yo jamás iba como a repetir esas conductas de mi papá y de mi mamá en mi matrimonio. Lo curioso fue que yo terminé haciendo exactamente lo mismo y amplificado de alguna forma para mí. Entonces, pues mi esposa yo, como lo hablamos alguna vez con mi padre, y dije, sí, a veces uno termina enfermando también a las personas que están a su lado. Sin embargo, y por eso, pues, bueno, mi poder superior se manifiesta en todo, en las cosas, en las mascotas, Bueno, en las plantas. Ahorita estoy cuidando una mascota de tres vamos a mesecitos detener la y me ha vuelto grabación a hacer como si y estuviera vamos yo a pasar como el cuando yo video. estuve con mis hijos, dándoles medicamentos y todo esto. Y entonces hay momentos donde ya estoy muy cansado como adicto, como dice mi padre, nosotros no podemos estar muy cansados, ni muy sedientos, ni muy hambrientos. Entonces a veces estoy muy cansado y entonces, claro, es pequeñita, tiene 3 meses, todavía no controla esfínteres, entonces se ha hecho 3 veces chichi en el sofá. Entonces, para mí eso fue tenaz, entonces la regañé súper duro, entonces me sentí mal por eso también. Y bueno, les recomiendo, hay una serie que se llama Euforia, que la pasan por HBO, está en HBO o HBO, para que la tengan en cuenta. Gracias compañeros por hacer unidad y felices 24 horas. Gracias, José. Gaby. Gracias, no podría abrir el micrófono. Gracias, buenos días, Gaby, codependiente en recuperación. Gracias, Adri. Cuando vi el corto, me sorprendió. Em, es muy fuerte, es contundente, es aplastante. Me identifiqué muchísimo y dije, pues así en mi matrimonio, igualito. Este, aquí, pues él iba en su tren y yo me subí en él nunca paró, él iba en su tren. Y después, así tal cual, tampoco paró para que me bajara, como en el viejo este, ¿no? Así de una patada me bajé del tren y por ahí fui a dar, ¿no? Toda espinada y masacrada. Pero sí me recuerda muchísimo a ese matrimonio que tuve, a esa expareja en la que yo permití desdibujarme. Em, las decisiones las tomaba él, aquí se hacía lo que él decía, em, se comía lo que a él le gustaba, nunca lo que a mí, se veía las películas cuando íbamos al cine, las que él quería, yo no. Este, de hecho, a mí me encanta la música y la música se apagaba porque a él no. De hecho, teníamos una empresa juntos y me acuerdo que mientras él estaba en las mañanas antes de salir, la empresa en silencio y en tensión. Se iba y ya todos nos relajábamos, incluyéndome a mí, y la música se prendía, ¿no? Y ya a ver qué quieren escuchar, y ahora sí todo el día muy a gusto. Así era para todo, ¿no? Entonces, yo tampoco dejé de invertir en mí, dejé de elegirme, dejé de preferirme, dejé de ponerme al principio de la lista. Todo él, ¿no? Lo endiosé, lo hice mi poder superior y pues ahí estaban los resultados, igualito que en el corto, ¿no? Y cuando me di cuenta, cuando me divorció, él me divorció a mí, gracias a Dios. Entonces me quedo sola y me pasa justo lo que pasa en el corto. O sea, se me descompone el coche y mi primer instinto es llamarle y decirle, oye, ayúdame, como si él me fuera a rescatar, ¿no? Ahora no puedo cambiar un foco, ahora no sé cómo cambiar arreglar el depósito del baño porque está tirando el agua y la estufa no prende y el boiler, ahora cómo le hago para que. Y de repente me acordé, dije, primero me resentí, me sentía muy mal porque yo esperaba que él viniera y me resolviera y me rescatara. Y después recordé,
pero ¿de qué hablas, Gaby? Si él nunca te rescató, nunca te ayudó, nunca hizo nada por ti. Terminaba resolviéndolo yo como podía. Entonces eran expectativas fantasiosas de mi parte que romanticé de que él venía y venía en un caballo blanco el príncipe encantador y me rescataba, ¿no? Pero eso nunca fue. De hecho, nunca fue verdad. Y ahora, cuando vi el video, también me recordé mi tema con mi mamá, tiene Alzheimer, está en una etapa ya avanzada, y ¿saben cómo me aterra que el día que ella parta me pase igual? Repita yo este patrón, ay, qué susto me da. Entonces mejor vengo a coda, sigo trabajando para desprenderme con amor, para elegirme primero yo, para retomarme, para no depender ni codepender de una pareja, de mi madre y de quien se atraviese en el camino, porque soy buena para engancharme. Entonces, tengo que estar muy reservada, muy juiciosa, muy en equilibrio, muy en la mesura, pues muy trabajando el programa para que eso no suceda. Y bueno, pues agradezco mucho este foro. Muchas gracias a todos. Gracias, Adri. Gracias a ti. Vamos a darle paso a las 3 personas que quedan, bueno, 4 con Pili y terminamos con Pili porque pues ya se nos está pasando un poco el tiempo. Alex, Gracias, soy Alex, soy codependiente en recuperación. Bueno, yo me identifico ampliamente con el corto del día de hoy. Para mí, Alejandra, no solamente provengo de una familia altamente disfuncional, sino también de una madre demasiado perversa con la que siempre sufrí mucho rechazo y donde para mí ser mujer, desde que era muy niña, nunca se me permitió usar vestiditos o usar una blusa ajustada donde se viera la forma de mi cuerpo, mi figura. Desde que era muy pequeña, mi madre me compraba chamarrotas de talla XXL, pantalonzotes, pan super aguados. Y cuando yo empecé a crecer, cuando yo empecé a tener novio y quise en verdad ser femenina, vestirme quizás con algún vestido, alguna blusa, para mí todo eso fue símbolo y a mí me trataron como una prostituta, literalmente. Una prostituta en la que yo me di cuenta cómo pues mi madre narcisista había un odio muy fuerte hacia mí, pero también había un odio muy fuerte hacia la feminidad. Hoy en día pues yo soy una mujer de 34 años. Hoy en día a mí me ha costado muy fuerte el empezar a sanar mi autoestima, el empezar a quererme. No solamente estuve con hombres como los del corto, sino también estuve así con mi propia familia. Y para mí, Alejandra, hoy en día es saber que tengo que serme fiel y que nadie va a venir a salvarme. Nadie, ningún hombre, y tampoco es su derecho o su responsabilidad. Hoy en día soy una mujer y yo puedo salvarme y puedo ser autónoma y quererme. Para mí en este proceso de defender mi feminidad que me llevó hasta enfermarme, porque de hecho fue algo muy fuerte en mí. Y hoy en día que digo, me gusta ser mujer, me gusta usar minifalda, me gusta maquillarme, me gusta ponerme medias, me gusta usar zapatillas. Y no por ser mujer, no por querer usar eso, soy una prostituta. No lo soy. No soy una puta, no soy una prostituta, simplemente estoy ejerciendo mi feminidad que es parte de, es algo natural. Y también para mí como mujer, hoy en día, así como la señora del video, necesito desprogramarme. Necesito desprogramarme porque cada vez que me plancho el cabello, cada vez que me pongo uñas postizas, cada vez que me pongo un labial rojo, siento ahí a mi madre, es que eres una puta, eres una prostituta, es que ya te vas a enseñar las chichis y las pompas y todo, no, es que es parte de mi feminidad. Para mí, Alejandra, hoy, después de haber estado enferma casi 2 años, después de haber atravesado casi un cáncer, para mí hoy en día es parte de mi feminidad y también saber que puedo salvarme a mí misma, que no necesito un hombre que me venga a salvar y que si bien, claro, ha habido cosas que no me han gustado, ha habido cosas de mi familia que dije,
¿a poco sí es cierto que uno elige la familia, no? Yo no pude haber elegido esto, pero bueno, después de haberme peleado un poco y decepcionarme y después pedirle perdón a Dios, pues para mí Alejandra hoy mi mamá también es una persona herida. Mi familia seguramente también tiene sus temas a sanar. Hay neurosis, hay narcisismo, hay codependencia. Yo soy codependiente. Y para mí hoy en día, es decir, puedo realmente hacerme cargo. Necesito darme la oportunidad. Desde que era yo una niña de 7 años, crecí con una madre que me decía todos los días que yo ya estaba vieja. Cuando yo fui creciendo y hoy en día que tengo, gracias, hoy en día que tengo 34 años, pues me lo llegué quizás hasta creer un poco, pero hoy en día digo, mientras haya vida, yo soy joven y quiero darme la oportunidad de ser feliz, compañeros, porque me merezco darme la oportunidad de ser feliz. Y eso comparto. Muchas gracias. Gracias, Alex. Vamos con Elo. Gracias, gracias, gracias. Buenos días, mi nombre es Eloísa y yo me recupero en CODA solo por la gracia de Dios. Gracias por compartir. Este, siempre es un privilegio escuchar a todos. Yo me encuentro, me identifico en esa parte de la voz interior, que es de la que habla el programa, ¿no? Esta voz que es la enfermedad y todo lo que se me interiorizó desde siempre. Em, Hace poco tiene poquitas 24 horas que volví a tener una de estas situaciones porque aún sigo pensando que yo debo de quedar bien con el papá de mis hijos, ¿no? Eh, vino, él no vive conmigo, pero yo creyendo en mi idea de que el papá siempre tiene que ayudar a los hijos y estar con los hijos, pues no fue buena mi decisión, pero a la vez sí, porque eso me ayuda a darme cuenta y con esto de esta voz interior que está ahí, ¿no? Yo me di cuenta que dije, todo está limpio. Y ahorita que venga, pues no se va a quejar cuando no vive acá, ¿no? Y después en la noche supe que de todos modos habló de mí, ¿no? Algo no le gustó. Y veo cómo a mí aún eso me causa mucho conflicto. En mi proceso de trabajo estamos viendo el sexto paso y habla el folleto de tomando decisiones en la recuperación sobre la vergüenza. Y me volví a dar cuenta cómo a mí me afecta mucho eso, ¿no? Que hablan de mí, que dicen de mí, pero en especial pues me afecta todavía esta persona porque también es real que tuvimos un matrimonio hasta donde yo creo que se fue bueno, por eso también no quise regresar, para que eso no se rompiera más. Pero sí veo esta parte de, aunque no quiero regresar a esa relación, ¿qué más tengo que hacer para ser esta persona que le agrade a él, ¿no? Esto que veo del cortometraje de que va a seguir viendo la televisión cuando está muerto, o sea, voy a ver lo que los demás quieren, voy a hacer lo que, o sea, está increíble. Hace poco lo había visto con mi mamá y mi mamá quiere ver la película completa. Nos identificamos en el deporte. Mi mamá ha sido una persona muy ruda. eh, Se ha tratado de defender todo lo que ha puedo. Yo creo que mamá no ha sido sumisa. Ella se habla mal, ¿no? Dice, no soy sumisa, soy tal. Pero es que es parte de la normalidad, ¿no? De aprender de que así se fue. Mi mamá habla de su mamá y cómo su mamá era una persona pues muy dura con ella. Entonces, yo sé que proviene esta falta de ser como quieren los demás por medio de mi mamá, ¿no? Ser como mi mamá quiere que yo sea. Y se refleja en estas relaciones, ¿no? Con los hijos, con los amigos, con la pareja, y que solo por la gracia de Dios me trajo aquí y que es un pasito más adelante el verlo y decir, ya no quiero esto, ¿no? Agradezco mucho que haya podido compartir con ustedes
y felices 30 segundos. Gracias. Gracias, Elo. Vamos con Beatriz. Hola, buenas tardes o buen día, Beatriz codependiente en proceso de recuperación. Am, muchas gracias, ¿verdad? De hecho, esta película hace un tiempo yo la vi y con sinceridad me sacó lágrimas porque ya estando en el programa, ¿verdad? O sea, bueno, el grupo, mejor dicho, me hizo darme cuenta que ese señor era todas las voces que yo traigo, con las que estoy trabajando, ¿no? Esas voces que me han limitado, esas voces que han hecho que yo misma me rechace, esas voces que han hecho que Beatriz busque la manera de darle gusto a los demás, ¿verdad? Y en donde, con sinceridad, lo que más me tocó fue la voz de mamá, ¿no? Y, y hacía puente con ese lápiz labial rojo, ¿no? La primera vez que yo me puse un labial rojo, o sea, yo me sentía que todo el mundo me estaba mirando porque mi mamá me decía una grosería muy fea, ¿no? Creo que estamos en confianza, ¿verdad? Y ella me decía que cuando me puse un labial rojo, me dijo, quítatelo, porque parece verija de burra. Y pues yo vi una burrita y eso, o sea, fue un impacto bien fuerte, ¿no? Entonces yo no pude usar labiales, ella me escogía mis labiales, ella me escogía unos labiales cafecitos y la primera vez que pues, me usé un labial así, o sea, yo me sentía bien mal, ¿no? Y obviamente me lo puse cuando mi madrina me invitó con otra compañera a comer y me dice, se te ve bien bonito. Yo me sentía como que traía algo que mírenme, ¿no? No lo uso tanto, trato de usarlo, pero fíjense que todavía no trabajo con eso porque le aplico un color un poquito como más cafecito encima, el peso, ¿verdad? Mi mamá era mucho de criticar mi físico, más que nada que yo fuera gordita, ¿no? O sea, fueron todas esas voces las que me lastimaron demasiado, el que me dijera que era una pendeja, que no servía para nada, y pues bueno, supe que esa persona, ¿verdad? Era mi voz, la voz interna con la que yo me manejaba, no la voz de Beatriz. ¿Cuántas veces no me he dado cuenta, verdad? Que al querer hacer algo, está esa voz de mamá ahí, o la voz de papá, o la voz de alguno de la sociedad, ¿no? Y fíjense que yo agradezco mucho el haber llegado a una agrupación, porque también sé que son voces que yo estoy dejando en los míos. Hace mucho tiempo uno de mis hijos me dijo, yo no me puedo ir de casa sin lavar los trastes, sin esto, porque tú me has dicho, o sea, pues ahí viene la voz de la mamá. Entonces yo miré a mi hijo y le dije, si quieres salir y quedan unos cuantos trastes, vete, eres merecedor, porque él me lo dijo así, es que yo siento que no soy merecedor de salir a jugar si yo no limpio, si yo no dejo las cosas como tú me dices que tengo que dejarlo. Y yo un momento lo miré y le dije, vete, eres merecedor de eso y más. Los trastes se esperan, los trastes se pueden lavar cuando regrese, y si no, yo los puedo lavar. O sea, puedes irte, y mi hijo lo ha hecho. O sea, algunas veces, mamá, dejé mi traste del café. No te preocupes, yo luego regreso a lavar. Ok, con cuidado. Porque yo también me estaba convirtiendo en esa voz que yo traía, ¿verdad? Y esto me ha ayudado mucho en la agrupación. Con uno de mis hijos, o sea, de verdad que traigo mucho por trabajar porque fui la voz, bueno, voy a seguir en el proceso de recuperación con esas voces, ¿verdad? Pero pues bueno, es lo que puedo compartir. Muchas gracias y felices 24 horas. Gracias, Beatriz. Vamos a terminar entonces los compartires de hoy con Pili. Hola, buenas tardes, gracias. Muchas gracias por tu servicio, gracias a todos. Soy Pili, compañeros, trabajando en programa de recuperación. Me impactó mucho cuando vi el corto. em, Me impactó en el tema del resentimiento, pero ya viendo e identificándome con los compañeros y volviendo a repasarlo, em,
Yo vengo de una familia, en una infancia muy fuerte, muy fuerte. No viví con mi mamá hasta los 4 o 5 años y después la vida que tuve cuando llegué a la casa fue de no merecimiento, no valía. Mi mamá era narcisista y neurótica y yo tenía mucho abuso físico, moral. Las palabras eran muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Eso, ¿qué te crees? Que por tu cara bonita vas a tener algo a una niña, ¿no? Muy pronto entendí, o sea, quedó en mí que yo no valía. Yo no valía y yo no podía. Me casé con una persona igual que ella y mucho más fuerte y me recordó la señora cuando se quiso comprar las panties. Yo me acuerdo que después de dar a luz me quise comprar unos pantalones y mi esposo me dijo, no, pero ¿por qué no? Le dije, ¿acaso mi hermana se ha comprado? Le dije, bueno, entonces me los coso, no te los vas a coser. No, no. Y ese es un ejemplo, nada más. Yo ganaba mucho más dinero que él. O sea, me convertí en nada, igual. He pasado mucho, mucho en mi vida. He llegado a Coda, he trabajado mucho en Coda, sigo trabajando. Yo llegué muy mal, en una crisis muy mala. Sigo trabajando, pero en donde, en la parte en la que hoy me estoy fortaleciendo en el programa, estoy aprendiendo límites, estoy teniendo un poder superior amoroso, me estoy dando esa valía a mí, estoy en ese trabajo. Hay algo que salta y que estoy nuevamente en un cuarto paso y que tengo que trabajar mucho, y es la parte que cuando la señora le dice que está muerto. Y yo sigo en ese resentimiento con mi mamá, que está muerta. Yo sigo resintiendo y mientras yo siga resintiendo, ya no es como antes, ha bajado, pero siento que mientras yo siga resintiendo, la voy a seguir teniendo viva y voy a seguir teniendo esas palabras y esas voces en mi cabeza. Esas voces de insultarme, de no merecerme, de no quererme, me lo dijo, de hecho me desheredaron, mis dos padres me desheredaron, que les agradezco el día de hoy, porque siento que me han dado la libertad, pero mientras yo no comprendo un poco más la enfermedad de mi mamá, que ya la estoy comprendiendo que también le pasó a ella y también a mi abuela, eso me está bajando ese resentimiento. Yo creo que ese día voy a ser libre, ¿no? Libre ya con la valía que me voy dando a mí y con haber perdonado, pues perdonado, entender, dejar ir y dejar que descansen y no seguir reviviendo lo que he revivido durante muchos años. Muchísimas gracias, compañeros, por dejarme compartir y gracias a todos por hacer posible este foro. Gracias, Pili, por tu compartir y gracias a todos los compañeros por haber asistido el día de hoy. Me disculpo con Joaquín, pero pues ya se nos pasó el tiempo de los compartires. Ya nos pasamos del tiempo. Normalmente terminamos 1:30 de la tarde, bueno, 1:30, de Colombia. Quería comentarles que en el mes de septiembre vamos a tener nuestra convención anual, el último fin de semana de septiembre, sábado y domingo. Ya les estaremos informando con tiempo para que se programen 26 y 27